Las últimas 2 semanas el sistema de transporte se ha visto asediado por ataques de grupos de pandilleros que exigen el pago de extorsión. La zozobra reaviva el debate sobre una forma efectiva para combatir este flagelo. Participe del tema con el hashtag #SFExtorsiones. Pero antes, veamos la crónica de los ataques de esta mañana, donde las rutas advierten con dejar de funcionar si no se detiene a las maras. Eran las 6:35 de la mañana. Más de 30 usuarios al servicio extraurbano tenían previsto trasladarse a sus hogares en el interior de la República. Los usuarios tenían 5 minutos de haber abordado un bus extraurbano cuando fueron levantados de sus lugares por los disparos que hicieron en su contra. Hombres, mujeres y niños se lanzaron abajo de los sillones para no ser alcanzadas por las balas. Los cuerpos de socorro tardaron 3 minutos para llegar al estacionamiento de buses de la empresa Marquencita en la zona 1. Aquí atendieron a 2 personas que presentaban heridas de bala en el cuerpo. Fíjese que estábamos nosotros arriba ya listos porque el bus salía a las 6:30, ¿verdad? Y estábamos sentados y de repente solo oímos un estruendo fuerte y uno se imagina ya por la violencia que hay en el país que son balazos y solo uno se agachó y de ahí no supimos más. Los dueños de los buses afirman que los ataques en contra de las unidades, según los pandilleros, continuarán si no pagan las extorsiones. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Empezamos esta semana y bueno, el lunes pasado tocábamos aquí el tema también del ataque a un bus. En aquella ocasión se registró en San José Pinula. Los ataques continúan, ya usted escuchaba, veía las imágenes del reporte de nuestro compañero Alberto Cardona, los momentos de pánico que vivieron las personas que estaban en la sede de la ruta Marquencita. El hashtag de la noche es #SFExtorsiones y de eso vamos a profundizar con los analistas aquí en el foro. Damos la bienvenida a Daniel Girin y a Estuardo Zapeta. Buenos, ¿qué tal, Ben? Estamos a 2 semanas, un poco más, de estos ataques reiterados al sistema de transporte colectivo, sobre todo en el departamento de Guatemala, donde se han denunciado algunos intentos de ataques, otros que sí se han perpetrado, incluso vidas que se han perdido. Daniel, ¿qué hay más allá de la extorsión? ¿Qué hay más allá de este intento, de este delito de solicitar dinero? Hay una industria millonaria detrás de estos ataques, de estas pandillas. Hay una industria millonaria, hay que decirlo. Los cálculos que tiene el Ministerio Público están seguramente, están calculados a la baja porque ellos calculan por el número de denuncias y por número de casos que se ven, pero tampoco estamos hablando, yo sé que esto a lo mejor puede sonar un poquito mal, no estamos hablando de enormes cantidades. O sea, por ahora no estamos en la situación de El Salvador y esta clase de pandillas y mecanismos de extorsión suelen estar muy descentralizados. O sea, suele haber muchas organizaciones que hacen esto y cada una de estas organizaciones no gana enormes cantidades de dinero. O sea, a lo sumo, pues yo sé que no es una cifra a desechar, pero son organizaciones que pueden tener un ingreso quizá de $200.000 al año o algo así. Aún es controlable. Digamos, sí, estamos todavía en un nivel de crimen de bajo rango, vamos a decirlo así. Muy predatorio, digamos que hace muchísimo daño, pero no estamos ante grandes organizaciones sofisticadas que pueden generarle un reto al Estado. El gran problema de esto, que lo mismo analizamos la semana pasada, y se puede decir esta también, es que estos son como pequeños signos de que se están empezando a sofisticar esta clase de organizaciones. Y esto, cuanto antes se ataque, mejor, porque pueden ir en escalada y pueden acabar siendo organizaciones tan importantes como en el caso de El Salvador, como los narcos. Estuardo, se está llegando a un nivel de sofisticación, como mencionaba Daniel. Recordemos en la década de los años 90, cuando golpeaba fuertemente el secuestro, se logró desarticular en esos años ese tema. ¿Qué pasa con la extorsión? Que no hay un mecanismo
que logre desarticular estas bandas, y muchas veces se sabe de dónde provienen las llamadas, quiénes son los que organizan estos delitos y incluso el punto de origen de las mismas llamadas, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los, ahorita antes de tu pregunta, creo que uno de los, ¿qué te dijera yo? De los statements, de las declaraciones que en realidad ha causado mucha preocupación en todos los ciudadanos, usemos o no usemos el servicio urbano o extraurbano, ruta corta, ruta larga, la Marquesita es una ruta larga de Guatemala a San Marcos, es el hecho de pedirle a los extorsionados, esto es, sea dueños de buses o dueños de empresas, de buses de cooperativas, de transporte, que no paguen la extorsión. No pagar la extorsión es una sentencia de muerte. No pagar la extorsión para la tienda en el barrio, la tortillería, el pinchazo, es una sentencia de muerte. Y yo creo que es como decir, miren, no va a pagar la extorsión y entonces se va a acabar la extorsión. Es como decirle al niño, mire, hay desnutrición en Guatemala, entonces que los niños no tengan hambre, así se acabó la extorsión, así se acabó la desnutrición. La lógica es equivocadísima, pero viniendo de una autoridad todavía te presenta un caso más, lo aceptaría de cualquier persona, pero no de una autoridad que en teoría vienen esto. Se hizo una fiscalía contra la extorsión. Hay una fuerza de tarea. Hay una fuerza de tarea contra la extorsión. En estos momentos estamos hablando, y en este momento está saliendo el ejército precisamente a toda la cuestión de transporte porque creo que una sofisticación que no era tan compleja, que ahora se convierte en compleja. El usual sospechoso son las maras. Pero no solo miremos a las maras, siempre hemos explicado que hay varios casos en los que se ha descubierto que son misma gente trabajadora del sistema de transporte que está involucrada en todo esto. Y sí se pueden seguir las llamadas, se puede seguir todo eso y se puede seguir sobre todo el dinero. Pero creo que es inteligencia lo que necesitamos. Y mi énfasis va a estar siempre en el área de inteligencia. Vamos al primer corte y hablamos del tema de inteligencia y también qué opina la audiencia de las declaraciones del viceministro en donde aconsejó no pagar las extorsiones porque esto incrementa, esto motiva a estos grupos criminales a seguir en este negocio sanguinario. Volvemos luego de este corte, ya sabe, el numeral SF Extorsiones, envíe sus comentarios y opiniones. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro. Hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer la opinión de la audiencia. La pregunta es, ¿cómo detener las extorsiones? Y bueno, estos son los resultados preliminares. Eliminar las maras, 75%. Utilizar inteligencia civil, 21%, y simplemente no pagar, seguir la recomendación del viceministro de Gobernación, un 4%, muy por debajo. Daniel, estábamos hablando del tema de inteligencia, tu opinión respecto a eso y respecto también al sondeo preliminar, ¿no? Pues yo creo que, bueno, la gente está interpretando eliminar las maras es fulminarlos, ¿no? Por mensajes en Twitter hay muchísima emocionalidad cuando se habla de estos temas. Y hay mucha gente que lo que pide es una super mano dura donde básicamente haya una especie de limpieza social de parte del Estado. Yo creo que hay que llamar un poquito la calma y hay que decir que eso no funciona, no ha funcionado en ningún sitio y no creo que vaya a funcionar. Bueno, en El Salvador se está viviendo ahora mismo la situación más grave de un Estado frente a grupos de maras que ha habido en la historia. O sea, El Salvador es el caso más trágico, sin ninguna duda. Y esto es algo muy importante. Hay que aprender del caso de El Salvador, hay que estudiarlo en detenimiento, precisamente porque aquí estamos empezando y no estamos hablando de grandes estructuras sofisticadas. Hay que ir leyendo el caso de El Salvador, ver qué es lo que hicieron ellos y la verdad es que no copiar la mayor parte de lo que hicieron. ¿Qué lecciones no hay que seguir del ejemplo salvadoreño? Yo diría dos cosas muy rápidamente. Primera, hay que tener una política penitenciaria que aísle, uno, a los cabecillas del resto de la organización y dos, que mezcle a gente de distintas maras en una misma cárcel. Lo que hicieron en El Salvador es
utilizaron cárceles como de los distintos grupos de maras para que no se peleasen entre ellos, y lo que generaron es una capacidad de organización y sofisticación espectacular. O sea, les dieron un espacio para que se convirtiesen en organizaciones criminales de un tamaño y de una organización impresionantes. Cuasi partidos políticos, bueno, ahora, y lo segundo, con la capacidad de negociar. Exacto, y lo segundo, y eso es muy importante, no hay que sentarse a negociar con las maras como si fuese un actor político. O sea, al final del día, a alguien que tiene técnicas terroristas, en el momento en que tú le das un espacio, le haces crecer instantáneamente. Entonces, ahora se han dado cuenta de que, por ejemplo, el Partido de Arena, parece que hubo ciertos acercamientos de algunos miembros del Partido de Arena para pactar si ganaban las elecciones, o ya sabemos que oficialmente hubo un movimiento de pacto por parte del Estado. Eso fue absolutamente nefasto y lo único que hizo fue fortalecer a las maras, y ahora se encuentra, los mismos que pactaron con las maras se encuentran básicamente declarando la guerra militar contra ellos. Hay una advertencia, una amenaza de las rutas de no salir a las calles si siguen estos ataques. Estuardo, ¿hacia dónde debería inclinarse la primera acción de parte del Ministerio de Gobernación? ¿Son las cárceles, son los barrios, es la seguridad comunitaria? ¿Qué se debe hacer? Inteligencia civil, hablamos nosotros, pero ¿qué se dice? ¿Qué es eso aterrizando? Bueno, parecerá muy complicado, pero es la capacidad que tiene un organismo del Estado, principalmente en el área de seguridad, primero de colectar la información, procesarla, ¿verdad? Y ver qué información me sirve para tomar entonces decisiones y darle a partir de altos mandos, y luego decir... adelantarse. Y hacer escenarios, y poder tener esos escenarios para decir, vamos a seguir este curso de acción. Y eso es cierto lo que hace falta bastante entre nosotros. La información hay que ir al campo, hay que entender que la información no les va a llegar lo que publiquemos o digamos los medios ahorita, o mañana temprano los titulares. Ellos tienen que estar muy adelantados a lo que podría suceder, y para eso se hacen escenarios. Y para mí yo creo que es importante en este momento que empieza, es el bono de verano. Si es puramente pandillas, están en esa cuestión de bono de verano, pero sí lo han subido enormemente. Estamos hablando de el caso de la semana pasada, estaba hablando de 20,000 por bus, 50,000 por dueño de bus y hasta 125,000. Denuncias que han llegado acá, nos dicen 7,000 por semana por unidad. Por semana por unidad, solo ahí son 28,000 al mes por una unidad. Si tiene 10 unidades, son 280,000 dólares. Al final lo terminamos pagando los usuarios. Ahora, Estuardo, no hay que utilizar tanta inteligencia civil como para saber que en las cárceles hay un movimiento fuerte de extorsiones, pero nadie entra. Que pasa exactamente lo que contó Daniel, que cuando los juntas, lo único que haces es que se vuelve una sinergia, o sea, comparten habilidades. Hay 10 mareros, sino que 10 mareros, y la estrategia de ellos que siempre andan, o pandilleros, andan pensando en cómo usar el terrorismo como forma para obtener un fin, se multiplica por 6, por 10, por 20, por 50. Y su capacidad de análisis, y ellos sí, de inteligencia en la calle, se generan jerarquías, se organizan mucho más. Entonces, hay que verlos, aparte de una situación de seguridad, también tienen una jerarquía, tienen una forma de reclutamiento, tienen una forma de financiamiento, tienen una forma de lenguaje. Y aquí yo recomiendo una documental que se llama La Vida Loca, de un periodista español, argelino español, que la hizo en El Salvador, se fue a vivir con Amara 18 de El Salvador. Y es interesante porque él se metió a la cultura. Esa es otra cosa que tenemos que ver. ¿Cómo es la cultura? Las lealtades, los mensajes, la formación de territorio, los símbolos, la reproducción, los símbolos, y cómo hacen la cohesión que tienen entre ellos. La gobernación tenía un programa muy bueno antes que se llamaba La Barrera de los 12. ¿Por qué? Porque los reclutamientos empiezan a los 8 años. A los 8 años. Y hay que evitar que lleguen a ese punto. Cuando a los niños se les puede moldear, y estos niños al mismo tiempo empiezan a ver a los otros también como sus héroes. Y ojo, en las cárceles hay bloqueador, pero hay un problema ahí. ¿Funciona o no funciona el bloqueador de llamadas? Y el problema es que si lo activan... ¿Y quién debe ser el responsable de que funcione? Esa es otra pregunta. El Ministerio de Gobernación, el sistema penitenciario, y hay multas por eso, porque no funciona, pero funciona, bloqueadores, y bloquea toda la zona 18. Los bloqueadores son, y si quieres lo hablamos después del corte, los bloqueadores son la opción fácil. O
sea, vamos a bloquearles, pero que sigan haciendo ahí dentro lo que quieran. Que sigan teniendo fiesta dentro. No funciona. Sí, la cultura sigue con sin bloqueador. Vamos al segundo corte, regresamos con mensajes de Twitter que envía la audiencia. Ya lo sabe, envíe sus comentarios, opiniones con el numeral SF Extorsiones. Volvemos luego de la pausa. Seguimos en Sin Filtro hablando de las extorsiones y vamos con los comentarios, las opiniones de nuestra audiencia. Estos son, los comentarios que llegan a este foro para alimentar la discusión. Omar nos escribe, SF Extorsiones, con la pena de muerte se terminan las extorsiones. Sigue el debate de la pena de muerte. José nos envía otro comentario. Según el viceministro, la solución es no pagar. Díganle a un extorsionista que no le va a pagar las extorsiones y me cuentan la respuesta. Bueno, es que no hay una garantía. Ya no me cuenta, pues, lo matan. Claro. Vamos con un último mensaje. Carlos Castillo nos dice, necesario juzgar según delito cometido sin importar edad. La utilización de los menores en este tipo de delitos se está incrementando. Ya lo hablaba Estuardo, esa barrera de los 8 a los 12 años, les roban la adolescencia a estos niños, los meten a esta estructura. Bueno, y el tema de la pena de muerte que sigue ahí latente, esto es emocional, hay una frustración por parte de la ciudadanía, pero ¿cómo enfrentar inteligentemente las extorsiones? Antes estábamos hablando de las cárceles. No solo es una política carcelaria para evitar las extorsiones, pero se sabe que un porcentaje importante de las extorsiones, aunque aquí hay distintas tesis, el sistema penitenciario dice que no son tantas, la PNC dice que sí son más, pero bueno, como siempre en Guatemala tenemos problemas con los datos. El caso es que las estructuras de bandas que extorsionan sí tienen siempre conexiones, o buena cantidad de veces conexiones con la cárcel. Hoy por hoy el juez no tiene ningún elemento de juicio para asignar a un reo a una cárcel debido a su peligrosidad. Lo asigna donde hay espacio. Por eso hay gente que, no sé, atropella a alguien y acaba durmiendo al lado de un asesino peligrosísimo. Y con las consecuencias terribles que eso tiene. En cambio, si fuésemos capaces de organizar que el sistema tuviese una evaluación del riesgo de la persona para poder determinar cuáles son los perfiles más salvables y los menos salvables, eso ya te daría una política carcelaria. Ahí sí podrías generar cárceles de distinto nivel de riesgo con distintas políticas cada una, en vez de simplemente ver dónde están los espacios y dónde meter a la gente que te va llegando. Eso sería una política muchísimo más inteligente que, digamos, una pena de muerte o supermano dura o ese tipo de cosas, porque ahí lo que haces es descabezar organizaciones que son muy pequeñas. Solo con eso no vas a acabar con las maras. Pero lo que sí puedes hacer es lo mismo que pasó con una política que ha sido muy exitosa con los secuestros que decías tú antes, y es romper constantemente las organizaciones y no dejar que crezcan y que se sofistiquen. Eso es una política fundamental para poder paliar este problema. Estamos llegando, o bueno, esperamos una política de seguridad de parte del organismo ejecutivo, Estuardo, que nos demuestre que se está caminando por la senda de romper estas estructuras. Nos dice el viceministro, no hay que pagar, pero ¿cómo se garantiza la seguridad de la víctima, de la persona que está denunciando? Es necesaria la denuncia, pero ¿hay en este momento elementos suficientes para que yo, víctima, me acerque al Ministerio Público y confíe que van a investigar y capturar a los extorsionistas? Bueno, primero hay que preguntar si el viceministro se transportaba o se transporta en buses. Esa sería mi primer pregunta. Segundo, pues yo todavía estoy esperando el plan de gobierno. Algo que nos den en materia de seguridad. Ahí te vas a quedar. Y aquí me voy a quedar, voy a esperar que el meme del esqueleto. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Esperando el plan de gobierno de Jimmy Morales. Porque lo que hizo fue agarrar el Bactún, el Tractún y el Chipructún 2032, el Chuchún. Ahora, pero lo que estamos viendo es que hay gente que viene del Ministerio Público a Gobernación. Tal vez con esa expertise nos puedan dar una luz de que se organiza o se estructure algo. Pero esta no es necesariamente solo una política del Ministerio de Gobernación. En un plan de gobierno miraríamos concatenados ejes, que nos guste o no, pero que parte de esos ejes sería precisamente lo que haría Gobernación.
pero las entradas a partir también de salud. Esto también a veces funciona para mediatizar un fenómeno violento que sí en verdad existe. ¿Qué pasa si el día de mañana nos presentan una cruzada en contra de las maras? La primera respuesta de la ciudadanía sería positiva, pero ¿ese es un plan de gobierno? Aquí regresemos a lo que hay que ver, en Honduras y El Salvador. El ataque violento a las maras solo los fortalece. Solo los fortalece. Los hace más la cohesión social. Uso esa palabra que teníamos años creo de no usar. Sí, como la cohesión comunitaria social que tienen y las lealtades por las jerarquías establecidas van más allá de la jerarquía que miramos en la policía o de la jerarquía que miraríamos, el orden que miraríamos en un ministerio o en una fuerza de seguridad. Entonces, no es necesariamente el ataque. Eso parece, y entiendo, y todos creo que tenemos la desesperación, y entiendo los tweets que dicen hay que acabarlos. Sí, quemen la cárcel, pero es curioso, entre más se lleva una política de acabar de supermano dura, de limpieza social, mano dura, más se fortalecen, porque esto... Aparte, el dinero es solo un medio, pero las lealtades son ampliamente vamos a ver si la ahí. audiencia comparte lo que dice Estuardo. No, vamos claro a que sondeo. no comparte. Veamos, porque la los mayoría de números tweets son, nos dicen que la opinión preponderante es eliminar las maras. 74% se mantiene ese porcentaje por arriba. Inteligencia, 22%, subió un punto. Y no pagar sigue con 4%. No les convence la recomendación del viceministro de Gobernación. Vamos con las conclusiones. Un minuto, Daniel. Estamos a tiempo todavía. No tenemos un caso tan grave como el que se ve en El Salvador, pero a mí me preocupa mucho que todo ese expertise que se ha ido adquiriendo en El Salvador, con unas maras que están fuertemente organizadas, pueda ir trasladándose, estamos en el mundo de la globalización, a las maras de aquí. Y da la sensación de que esto es una especie de efecto globo y que estamos viendo ciertas técnicas cada vez más preponderantes en las organizaciones de guatemaltecas. Es un gran momento para atacar fuertemente este flagelo y elaborar sobre todo políticas que no sean con el hígado, sino que sean inteligentes, que hagan un esfuerzo por comprender la naturaleza sociológica, urbana de esta clase de fenómenos y que, como dice Estuardo, se genere una política integral que lo ataque desde la parte de seguridad, pero también desde la parte de prevención y desde la parte de inteligencia. Estuardo, conclusiones. Bueno, y una colega periodista, Garzaro, nos puso un tuit que a mí me parece correcto. La inteligencia civil no está funcionando. Y es correcto, la inteligencia digamos, es un sistema que no está funcionando, porque presentan reportes de lo que dijeron otros, no, ellos tienen que adelantarse. El objetivo estratégico de la inteligencia es precisamente hacer escenarios para curso de acción, pero que se adelanten a un fenómeno. Y segundo, pues no será tiempo de hacer un plan de gobierno en este momento que nos presente entonces esas políticas, pero van más allá de solo las de seguridad, tienen que abarcar en los ejes transversales. Este puede ser un eje transversal que debe serlo y deben tomarlo. Pero si seguimos esperando un plan de gobierno, entonces cualquier solución es buena. Cualquier camioneta nos lleva cuando no sabemos a dónde vamos. El único problema es que pueden atacar esa camioneta. Sin ser irónico, ojalá no salga algo de donación en este tema, porque bueno, es lo que ha sido recurrente en el tema de educación y salud. Ojalá. Sí. Bueno, ni eso tenemos en este momento. No. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, por profundizar en este tema social muy importante. Seguiremos siempre dándole seguimiento al tema de seguridad. Y gracias a usted por seguirnos en Sin Filtro, el lugar en donde las conclusiones quedan en la audiencia. Nos vemos mañana a las 10 en punto. Que tenga una muy feliz noche.